En Japón, en 1954, un hombre llega al aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país que no existe. Son casos que la ciencia intenta ignorar, pero que a pesar del tiempo resisten el olvido. Casos que nos obligan a mirar más allá del espejo, hacia ese otro reflejo, el que no deberíamos ver. Quédate hasta el final, porque el último vídeo te dejará helado. Yo soy Alberto, y esto es Cazador de Misterios. El hombre de Tauret. Tokio, 1954. El aire es denso, pesado por la humedad del verano japonés. En el aeropuerto de Haneda, los altavoces anuncian llegadas y partidas en japonés, en inglés y en una quietud que, por momentos, parece tan eterna como el ruido de los ventiladores. Entre los pasajeros que bajan del vuelo procedente de Europa, hay un hombre que no llama la atención de inmediato, de traje gris, maletín oscuro. Pero hay algo en él, algo que las cámaras de vigilancia de aquella época, si hubiesen existido, habrían captado como un error de continuidad. Ese hombre no pertenece del todo al lugar. Cuando llega al control de pasaportes, el funcionario le pide su documentación. El hombre cortés se la entrega. Un pasaporte perfectamente sellado, emisión oficial, fotografía nítida. El país de origen, Tauret. El oficial frunce el ceño. ¿Tauret?, repite, creyendo que el viajero se refiere a un pequeño territorio europeo, pero al buscarlo en el mapa, no existe. El hombre insiste, con una seguridad que roza la indignación. Tauret está entre Francia y España. Es un país pequeño, pero muy antiguo. No puedo creer que no lo conozcan. Los agentes intercambian miradas, piden a otro funcionario que verifique. No hay registro alguno, ningún país, ningún tratado, ningún documento con ese nombre. Sin embargo, el pasaporte es real, los sellos perfectamente estampados, incluso hay marcas de entradas anteriores a Japón. El hombre comienza a inquietarse, mira a su alrededor, confundido. Por favor, comprueben otra vez, viajé a Tokio muchas veces antes, tengo negocios aquí, mi compañía está registrada en Tauret, en la avenida de... Pero el nombre que dice no figura en ningún registro. Las autoridades deciden llevarlo a una habitación para interrogarlo. Allí, bajo la luz amarillenta de un ventilador que gira lentamente, el viajero mantiene su historia con una calma desconcertante. Dice que su país ha existido por más de 1000 años, que el idioma nacional es una mezcla de francés y español, que su empresa comercia con varias naciones europeas. Aquí voy a hacer un inciso. El país que comenta realmente existe, pero se llama Andorra y está, como dijo este hombre, entre Francia y España. También es cierto que el idioma nacional es una mezcla de francés y español, que sería el catalán. Pero Andorra no tiene 1000 años, fue fundada el 8 de septiembre de 1278, así que tiene unos 750 años de antigüedad, pero se le acerca bastante a la descripción. Después de hacer esta descripción del supuesto país, también habla de su esposa, de su hotel reservado en Shinjuku y también de los negocios que debía concretar al día siguiente. Todo, absolutamente todo, parece real hasta que van al hotel. No existe ninguna reserva, nadie ha oído hablar de él, ni del nombre de su empresa, ni del supuesto socio japonés que debía esperarlo. La policía decide retenerlo en un hotel cercano. Mientras investigan, lo escoltan hasta una habitación del 4º piso. 2 agentes se quedan frente a la puerta. Dentro, el hombre se sienta, exhausto. Pide algo de comer, agradece el trato, aunque su mirada se ha vuelto distante, casi vacía. Horas más tarde, cuando regresan para informarle del avance de la investigación, la habitación está vacía. La ventana cerrada desde dentro, no hay señales de huida. Su pasaporte, su maletín, sus documentos, todo desapareció con él. Nunca más se volvió a saber de aquel hombre. Los informes policiales de Haneda lo describen como una anomalía sin explicación. Los papeles fueron archivados, perdidos con los años, pero los pocos testigos que quedaban, funcionarios de aduana, traductores, agentes, siempre recordaron su rostro. Decían que no tenía expresión,
como si en el fondo supiera que él también estaba perdido, en un lugar que no le correspondía. Algunos creen que se trató de un espía, otros que fue un error burocrático magnificando una coincidencia. Pero hay quienes sostienen que el hombre de Tauret cruzó, por accidente, la frontera entre dos universos casi idénticos, que en el suyo Tauret existía realmente, y que, por un error imperceptible del cosmos, despertó en el nuestro, un mundo igual, pero no el suyo, un reflejo sin salida. Si el universo puede duplicarse, ¿qué ocurre cuando el doble ocupa el mismo espacio? 10 de octubre de 2025. El Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York siempre ha sido una especie de frontera simbólica. Por sus pasillos se cruzan millones de historias, lenguas, destinos, pero aquel día, según los relatos que más tarde circularían, algo interrumpió la rutina. Una mujer descendió de un vuelo procedente de Europa. Vestía un abrigo gris, llevaba un pequeño bolso de mano y una mirada tranquila, como quien ha viajado muchas veces antes. Su pasaporte era azul oscuro, con letras doradas que decían Republic of Torenza, o también República de Torenza. En su interior, sellos de países que ningún agente reconoció, aunque otros sí eran reconocibles, sellos de España, Italia, Francia, pero eso sí, con fechas imposibles, visados escritos en un idioma que parecía una mezcla entre francés, portugués y algo más, algo que nadie podía identificar. Cuando el agente de inmigración la cuestionó, ella respondió con seguridad. Decía haber venido de Torenza, un pequeño país ubicado cerca de las costas entre Francia y España. Mostró en un mapa plegable su territorio, una franja montañosa al este de Andorra, cerca del mar Mediterráneo. El agente puso una cara de que no entendía nada. En su mapa oficial, ese espacio solo mostraba bosques, fronteras y el mar. No había ninguna nación ahí. Creyendo que se trataba de un error burocrático, la llevaron a una sala de revisión. Durante horas intentaron verificar el pasaporte. Ninguna base de datos lo reconocía. El número de serie no coincidía con ningún formato existente. La mujer comenzó a inquietarse. «No entiendo», dijo en un francés con acento desconocido. «Viajé muchas veces. Torenza existe. Está en Europa». Su billete de avión también era peculiar, impreso con un logo de aerolínea que nunca operó en el mundo que conocemos. Los códigos IATA del vuelo no existían. Sin embargo, el avión había aterrizado y figuraba en los registros internos del aeropuerto, aunque con otro número. Los agentes decidieron contactar al consulado francés, al español y a la Interpol. Nadie tenía registro de Torenza. Mientras tanto, la mujer permanecía serena, bebiendo café y repitiendo que todo era un malentendido. Al anochecer, según el relato popular, la trasladaron a una habitación custodiada mientras verificaban su identidad. Horas después, cuando fueron a buscarla, la habitación estaba vacía. La ventana cerrada por dentro, las cámaras desconectadas por mantenimiento, la llave aún en la cerradura, solo quedaba el pasaporte sobre la mesa. Los registros oficiales del aeropuerto no mencionan el incidente, que ha ocurrido hace apenas 10 días. Sin embargo, varios empleados anónimos que trabajan actualmente, cuyas declaraciones aparecieron en foros, aseguraron que se les ordenó no hablar del asunto. Uno de ellos afirmó que el pasaporte no parecía impreso con tinta común, sino con una especie de brillo metálico que cambiaba con la luz. Otro dijo que, al tocarlo, sintió una descarga eléctrica, como si sostuviera un objeto fuera de su tiempo, un objeto con energía propia. El vídeo que más tarde se viralizó en YouTube mostraba apenas unos segundos de esa escena. La mujer de pie frente al mostrador, gesticulando mientras un guardia la observa confundido. La imagen es borrosa, el audio casi inaudible, pero basta para alimentar la imaginación de millones. ¿Era un montaje? ¿Una confusión banal amplificada por Internet, por TikTok y por YouTube? Tal vez, pero la historia no termina ahí, porque según algunos investigadores independientes, el nombre de Torenza ya había aparecido antes, mucho antes del vídeo. En antiguos mapas de cartógrafos del siglo XVIII, hay anotaciones de una región llamada Toreance Regnum, marcada al sur de Francia. En documentos esotéricos se menciona a Torenza como la puerta entre reinos. ¿Casualidad? ¿Invención? ¿O quizá un eco de algo que siempre estuvo ahí, esperando a ser recordado? El misterio apenas comienza. Torenza. Solo pronunciar su nombre genera escalofrío.
Para quienes han empezado a investigar el caso, la palabra resuena como un eco de algo perdido, algo que nunca debió ser visible para nosotros. Pero ¿qué sabemos realmente de este lugar, que no existe ningún atlas moderno? Cuando los expertos comenzaron a buscar referencias, los hallazgos fueron desconcertantes. En bases de datos oficiales, Torenza no figuraba. Ningún registro diplomático, ningún censo, ningún país vecino lo reconocía. Era como si la tierra misma se negara a admitir su existencia. Sin embargo, no todo desaparecía. Mapas antiguos, casi olvidados, mostraban territorios difusos entre Francia y España. Anotaciones marginales que hablaban de un reino pequeño y montañoso, llamado Torenzae Regnum. En algunos documentos, los cartógrafos explicaban que Torenza existía solo cuando la mirada es capaz de verla, un comentario críptico que hoy parece profético. Los investigadores independientes encontraron algo aún más extraño. Menciones de Torenza en textos esotéricos y grimorios antiguos, donde se describía como la puerta entre reinos, un lugar donde las leyes de la geografía, del tiempo y de la política se doblaban, y donde quienes llegaban podían desaparecer o reaparecer en otro espacio completamente diferente. Algunos teóricos creen que estos textos no eran alegóricos, sino registros codificados de experiencias que trascienden nuestra percepción. La idea de un país que no figura en mapas modernos despierta inmediatamente la imaginación. ¿Podría tratarse de un universo paralelo o de una nación oculta, preservada en otra dimensión y solo accesible en ciertos momentos? Algunos incluso sugieren que Torenza podría existir en un pliegue del tiempo, emergiendo brevemente en nuestro mundo como un fantasma antes de volver a su plano. Las referencias históricas y culturales se mezclan con teorías más contemporáneas. Foros en línea recogen testimonios de personas que afirman haber visto, leído o sentido la existencia de Torenza, describiendo paisajes que combinan arquitectura medieval con elementos imposibles, puentes que desafían la física, montañas que parecen moverse, cielos que cambian de color según el ánimo de quienes los observan. Otros relatos sugieren que la civilización de Torenza, si alguna vez existió, habría sido borrada del mundo visible por fuerzas desconocidas, tal vez para proteger secretos demasiado poderosos o tecnologías que nuestra historia no está lista para comprender. Aquí surge un patrón inquietante. Cada intento de documentar Torenza parece encontrarse con un obstáculo. Las fotografías se corrompen, los archivos desaparecen, los registros cambian de fecha o simplemente no pueden abrirse. Incluso el vídeo viral que nos trajo hasta aquí parece parcialmente alterado, como si la propia realidad estuviera reescribiendo lo que observamos. Algunos investigadores van más allá y especulan sobre la relación de Torenza con fenómenos que desafían la física. La mujer que apareció en el aeropuerto de JFK no solo sostenía un pasaporte, sino que se convirtió en un símbolo viviente de una ruptura de nuestra realidad cotidiana. Cada detalle extraño, la hora no cuadraba, los sellos imposibles, el vuelo inexistente, apunta a la posibilidad de que Torenza no sea solo un país perdido, sino un pliegue de nuestra propia existencia, un espacio donde lo improbable se convierte en normal y donde cualquier visitante podría convertirse en un testigo accidental de lo inimaginable. Y mientras más se profundiza en la investigación, más preguntas surgen. ¿Es Torenza un error de la historia que se escapó de los libros? ¿O es una advertencia de que nuestro mundo no es tan sólido como creemos? Cada vez que alguien pronuncia su nombre, la duda crece, y la línea entre lo real y lo imposible se vuelve más borrosa. La idea de que Torenza exista fuera de nuestro mapa no es solo un misterio geográfico, es un desafío a la realidad misma. Porque, ¿qué pasa cuando algo que creemos inexistente aparece de golpe frente a nosotros? La respuesta, según los teóricos de los universos paralelos, es que estamos ante un cruce de dimensiones. Imagina que nuestro mundo no es el único, que, en paralelo, coexisten infinitas realidades, cada una con pequeñas diferencias, algunas casi idénticas, otras radicalmente distintas. En algunas, los imperios nunca cayeron. En otras, las fronteras geográficas cambiaron de manera que hoy nos parecería imposibles. Torenza podría ser uno de esos mundos. Los físicos teóricos hablan de que los pliegues de la realidad, donde la materia y la energía se superponen momentáneamente, permitiendo que objetos, personas o incluso países completos aparezcan y desaparezcan en nuestra percepción. El fenómeno es breve y fugaz, y por eso casi nunca se detecta. Sin embargo, el caso de la mujer de Torenza podría ser un testimonio accidental de un pliegue de esta naturaleza.
Los defensores de la teoría de los multiversos sugieren que estos encuentros no son aleatorios. Los aeropuertos, por su densidad de energía humana y su constante flujo entre destinos, podrían funcionar como nodos de tránsito dimensional. Pasar por un aeropuerto no sería solo moverse de un país a otro, sino potencialmente atravesar un punto donde los mundos se tocan. Quizá la mujer de Torenza no estaba perdida, quizá simplemente transitaba entre su realidad y la nuestra, y algo en ese aeropuerto la hizo visible, aunque solo por un instante. Otros investigadores combinan estas ideas con fenómenos conocidos de la física cuántica, como el efecto observador. En este contexto, el simple hecho de mirar, registrar o grabar un evento podría alterar su manifestación. Es decir, que el vídeo viral que circula en Internet no es solo un testimonio, es parte activa del fenómeno, un catalizador que hace que el mundo de Torenza se filtre a nuestra percepción. Existen relatos antiguos que parecen describir lo mismo. Cronistas medievales hablan de viajeros que llegaron a ciudades inexistentes, mapas que cambiaban con el tiempo y reinos que desaparecían de la memoria colectiva. La historia de Torenza encaja de manera inquietante en estos patrones. Si consideramos la teoría de los universos paralelos, la mujer de Torenza no habría viajado en avión ni cruzado fronteras físicas. Habría cruzado un límite que la mayoría de nosotros ni siquiera sabe que existe. Esta línea de pensamiento también conecta con el llamado efecto Mandela. Fenómenos donde grandes grupos de personas recuerdan eventos, nombres o lugares de manera diferente a la realidad verificable. Torenza podría ser un efecto similar a escala geográfica, un recuerdo de algo que existe en otra dimensión, pero que nuestro mundo borra o distorsiona al intentar registrarlo. Y así llegamos a una conclusión inquietante. Si Torenza es un cruce entre universos, cada visita al mundo de alguien que lo percibe podría alterar su existencia. Cada vídeo compartido, cada debate en Internet, cada intento de catalogarlo en la realidad concreta es, en cierto modo, un experimento que mantiene al país vivo, aunque solo como un espectro de la realidad. Dicho esto, este vídeo también podría estar alterando la realidad de Torenza, conectándola con nuestro mundo. El misterio no es solo la mujer, ni su pasaporte, ni siquiera la existencia de Torenza en los mapas antiguos. El misterio es cómo nuestra percepción define lo que existe y lo que no. Quizá, mientras más intentamos comprenderlo, más fuerte se hace la evidencia de que Torenza es un lugar que desafía las reglas que damos por ciertas. Un país que existe entre los pliegues de nuestro mundo y otros posibles mundos, esperando a ser visto por aquellos que saben mirar más allá del velo de la realidad. Desde hace siglos, la Antártida ha sido un lugar de misterio y fascinación. Para la mayoría, solo es un continente helado, remoto e inhóspito, pero diversas teorías sugieren que bajo su capa de hielo podrían ocultarse secretos que la humanidad aún no está lista para comprender. ¿Podría Torenza tener alguna conexión con estos territorios prohibidos y ocultos? Algunos investigadores especulan que la Antártida no es simplemente tierra congelada, sino un enorme muro que protege regiones enteras del conocimiento humano, ciudades antiguas, civilizaciones perdidas o incluso puertas a otras dimensiones podrían hallarse tras sus glaciares. Este muro, metafórico o literal, podría funcionar como un filtro que separa nuestro mundo del acceso directo a lugares como Torenza. Los relatos de exploradores antiguos hablan de extraños patrones geográficos que desaparecen y reaparecen, de estructuras arquitectónicas que no coinciden con la tecnología conocida y mapas que muestran islas o continentes que hoy han desaparecido. Algunos cartógrafos describen regiones inaccesibles donde el tiempo y el espacio se distorsionan, evocando la sensación de que el mundo tiene límites que no somos capaces de ver ni de comprender. Si Torenza existiera más allá del muro antártico, entonces su naturaleza de país invisible cobra sentido. No se trataría solo de un territorio borrado de los mapas, sino de un espacio cuya existencia se mantiene en una capa oculta del planeta, visible solo para quienes cruzan ciertos umbrales, nodos de energía, pliegues dimensionales o incluso viajeros temporales que, como la mujer del aeropuerto, pueden surgir momentáneamente en nuestra realidad. Algunos teóricos combinan estas ideas con antiguas leyendas de civilizaciones avanzadas, como Tartaria, que supuestamente habrían existido en armonía con tecnologías que hoy consideramos imposibles. Tartaria, según estos relatos, tenía ciudades con arquitectura que desafiaban la física, mecanismos desconocidos y conocimientos avanzados que desaparecieron de la historia oficial. ¿Y si Torenza fuera un remanente de esa civilización, una región que logró permanecer aislada,
protegida por barreras naturales y dimensionales, hasta aparecer brevemente en el mundo moderno? El hecho de que la mujer de Torenza pareciera saber cómo desplazarse con seguridad, manteniendo la calma y determinación frente a los agentes confundidos, alimenta esta hipótesis. Tal vez no estaba perdida ni confundida, tal vez conocía los secretos de su mundo, sabía cuándo y dónde podía ser percibida, y simplemente cruzó un umbral que los demás no comprendemos. Incluso algunos investigadores van más allá, sugiriendo que Torenza podría existir como un territorio que se conecta a través de distintos puntos del planeta. Aeropuertos, océanos, desiertos o glaciares podrían funcionar como puertas de acceso temporales, y la Antártida, con su vasta extensión de hielo y silencio, sería el corazón de este sistema oculto. En esta visión, Torenza no es un país en el sentido convencional, es un lugar entre capas de la realidad, un territorio que se muestra cuando las condiciones lo permiten y que desaparece cuando no. Sus fronteras no están definidas por líneas políticas, sino por la geometría del espacio-tiempo y por la percepción de quienes lo atraviesan. Para comprender Torenza, no basta con mirar mapas o documentos antiguos. Hay que observar los ecos de civilizaciones que la historia parece haber borrado. Entre ellas, Tartaria es quizás la más fascinante y enigmática. Sus ciudades, según relatos, eran vastas, majestuosas y construidas con una tecnología y precisión que hoy nos parecen imposibles. Algunos investigadores sostienen que Tartaria no desapareció por guerras o invasiones, sino que fue deliberadamente borrada de la memoria colectiva. Los mapas antiguos muestran territorios etiquetados como Tartaria en Asia y Europa, con ciudades y fortalezas detalladas, pero al compararlos con mapas modernos, esas ciudades han desaparecido. Los edificios que quedaban fueron reinterpretados como estructuras de otras culturas, y la historia oficial ignoró cualquier referencia a sus logros. Aquí es donde surge la conexión con Torenza. ¿Y si este país que aparece y desaparece es un vestigio de Tartaria, un fragmento que sobrevivió a la censura de la historia? Algunos teóricos especulan que Torenza podría haber sido una colonia, un enclave o un nodo de esta civilización perdida, protegido por barreras naturales y dimensionales. Sus habitantes habrían desarrollado habilidades de percepción, viajes temporales o manipulación de la realidad para sobrevivir. Esto explicaría la serenidad de la mujer en el aeropuerto, como si estuviera consciente de reglas que el resto del mundo aún no conoce. La arquitectura también aporta pistas. Los pocos edificios que algunos creen relacionados con Torenza parecen desafiar las leyes de la física: puentes que flotan, estructuras imposibles, líneas que no corresponden a la geometría convencional. Todos estos detalles surgen a partir de una fotografía que tenía la mujer que provenía de Torenza con ella, con data de 2017. Una fotografía que muestra una especie de ciudad medieval mezclada con tecnología futurista. Esto recuerda a Tartaria, cuyos planos y construcciones eran avanzados y precisos más allá de la tecnología de su tiempo. Podría ser que la mujer, con su pasaporte y su mirada serena, no estuviera perdida, sino que formara parte de un legado secreto, un legado que conecta territorios ocultos, conocimiento antiguo y habilidades que desafían a la comprensión humana. Las reliquias y documentos que sobreviven sugieren que Tartaria no solo era avanzada tecnológicamente, sino que tenía un conocimiento profundo de la naturaleza del tiempo, el espacio y la energía. Quizá Torenza, como enclave secreto, conserva fragmentos de esa sabiduría, un territorio donde las leyes que damos por ciertas se doblan, se superponen y permiten que lo imposible ocurra sin ser cuestionado. Al analizar la historia y la especulación, emerge un patrón inquietante. Torenza y Tartaria representan la frontera entre lo conocido y lo desconocido, un recordatorio de que la realidad que creemos firme puede ser apenas una capa superficial, detrás de la cual se esconden secretos capaces de cambiar nuestra percepción del mundo. Cada mapa antiguo, cada texto olvidado, cada relato viral en Internet actúa como un hilo que nos guía hacia estos territorios invisibles. Y mientras más indagamos, más nos damos cuenta de que la existencia de Torenza no es solo un misterio, es un desafío a nuestra propia comprensión de la realidad. Quizá la mujer de Torenza fue solo un mensajero, un fragmento de un pasado o un futuro alternativo, que nos recuerda que la historia y la geografía no siempre son lo que parecen, que hay lugares, conocimientos y personas que trascienden los límites del tiempo, del espacio y de la percepción. El eco de Torenza. Torenza no termina cuando se apagan las luces del aeropuerto, ni cuando dejamos de mirar el vídeo viral. Torenza sigue existiendo en los pliegues de nuestra percepción,
en los rincones de nuestra memoria y en los silencios que dejamos cuando intentamos explicarlo todo. Quizá nunca fue un país en el sentido convencional, quizá nunca tuvo fronteras dibujadas, gobiernos reconocidos o ciudadanos censados. Quizá su territorio siempre estuvo más allá del tiempo, más allá de los mapas, más allá de la mirada humana. Y sin embargo, aparece, breve, imposible, tangible solo por un instante, como un latido de otra realidad que se filtra en la nuestra. La mujer del aeropuerto, con su pasaporte dorado y su mirada serena, nos dejó un mensaje silencioso, que los límites que creemos conocer, del espacio, del tiempo, de la historia, pueden ser mucho más frágiles de lo que imaginamos. Hay mundos, fragmentos de mundos, que se cruzan con el nuestro sin permiso y sin aviso. Algunos llaman a Torenza un misterio, como Tartaria, otros un mito. Algunos lo consideran un experimento de nuestra mente colectiva, y quizás todas estas versiones sean correctas a la vez, porque la esencia de Torenza no está en los mapas, ni en los documentos, ni siquiera en los vídeos que circulan en redes sociales. Está en la pregunta que deja en nosotros. ¿Qué harías si algún día, al abrir un mapa o mirar un aeropuerto, encontraras un país que nadie más puede ver? ¿Qué harías si el tiempo se doblara ante tus ojos y un lugar olvidado por la historia se materializara solo para ti? Quizá Torenza exista, no como una coordenada, sino como un recuerdo compartido, un susurro de lo imposible que nos recuerda que la realidad es mucho más grande, más extraña y más misteriosa de lo que nos atrevemos a imaginar. Y quizá también formó parte de los vestigios de lo que una vez se conoció como Tartaria. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, sois auténticos cazadores del misterio. Yo soy Alberto y esto ha sido Cazador de Misterios. Nos vemos próximamente.